El Grupo Corporativo del Norte presenta Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad. Bienvenidos todos a una cita más de Protagonistas. Soy Carla Aguas Herrera. Estamos acompañados del prefecto de Carchi, Guillermo Herrera. Él nos acompaña en la cita de hoy del programa Protagonistas, que tendrá su reprise este domingo a las 12 horas. Bienvenido, economista Herrera, pues por visitarnos acá en nuestra provincia de Imbabura y también acá en la radio Los Lagos, 102.7 en Imbabura, 99.3 en la provincia del Carchi. Para empezar, conversemos sobre qué balance usted puede sacar luego que se inició el proceso de la canasta transfronteriza en la provincia del Carchi, en la que el gobierno dictó como una medida para un poco subsanar la crisis económica que afectó especialmente por la depreciación del peso. Coméntenos, ¿esto ha dado resultados o qué es lo que ha pasado en la provincia? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo cordial desde la provincia del Carchi a todos nuestros hermanos de Imbabura, nuestros coterráneos que viven aquí en nuestra querida hermana provincia de Imbabura, y también a todos los amigos que nos escuchan en la provincia del Carchi. En efecto, la provincia del Carchi, especialmente el cantón Tulcán, por sus actividades comerciales, por sus actividades de importaciones, exportaciones, servicios logísticos, todo lo que pasa por ser una provincia fronteriza, se ha visto afectada en los últimos años, primero por el tema de la dolarización, porque nuestros productos como país son menos competitivos frente a los productos colombianos, y esta crisis, esta situación difícil se ha visto agudizada con medidas que ha implementado el gobierno, como por ejemplo la implementación de las salvaguardias, medida que tiene efectos positivos para la economía nacional, pero que debió ir acompañada de una serie de medidas compensatorias para los sectores de frontera, para la provincia del Carchi, por ejemplo, y que no fueron tomadas en cuenta. Por esta razón se conformó el Comité Cívico de la provincia del Carchi con actores públicos, con actores privados, y se estableció un programa de pedidos al gobierno ecuatoriano para solventar la situación difícil, la situación crítica, y una de esas medidas era la que había ideado la Cámara de Comercio de la ciudad de Tulcán, la implementación de una canasta comercial. Lo vimos con muy buenas expectativas. Esto tenía que ir acompañado de un programa especial de crédito a través del Banco de Fomento. El gobierno hizo ese anuncio, sin embargo, cuando nosotros vemos los primeros balances no oficiales, porque el gobierno y las instituciones gubernamentales no han entregado la información adecuada para hacer un balance objetivo de la situación, nosotros vemos que del cupo de 27 millones aproximadamente a ser utilizados hasta el mes de diciembre, únicamente se habían utilizado algo más de 4 millones de dólares. Esto es preocupante, ni siquiera el 5% del cupo. Habíamos preguntado las razones de la falta de utilización por las complicaciones. Primero, el desconocimiento de los mandos medios de algunas instituciones del Estado, la falta de claridad en los procedimientos para nuestros comerciantes. Eso implicó que no se tenga una gran acogida a esta medida implementada por el gobierno. ¿Qué dicen hoy los sectores económicos, comerciales de la ciudad de Tulcán y de la provincia? Están planteando una ampliación de este cupo para este año 2016, que no se cierre ese cupo, que se den mayores facilidades, y desde luego que esa medida vaya acompañada del crédito que había ofrecido el gobierno y que nunca se hizo efectivo. Porque estamos hablando, según publicación del mes de marzo de este año en Diario El Norte, de que el 93% de los cupos de importación no se usa, es lo que usted acaba de mencionar, de pronto por desconocimiento o de pronto porque los comerciantes no conocían muy bien hasta qué punto se iban a beneficiar. Pero ahora, ¿cómo se puede solucionar? Estamos ya en medio año de lo que está ya en práctica esta canasta transfronteriza, esta canasta comercial. Pero hemos visto, por ejemplo, a comerciantes que han servido como de intermediarios para los ecuatorianos, incluso cobran ellos también un 20%, me parece, de lo que compran el ecuatoriano en Ipiales. Cobra eso, le ayuda a hacer los trámites en la aduana, pero estamos hablando solamente que quedó como tramitador, se podría decir, y que no se está beneficiando del cupo que tiene. Sí, hemos hablado de este tema con algunos dirigentes del sector del comercio, y ellos nos indican que lo fundamental era el crédito. El gobierno anunció hasta $20,000, 2 años de gracia,
para que los comerciantes puedan utilizar los cupos. Si no hay el crédito, ¿qué les queda a la gente que no tiene una capacidad para hacer una mayor inversión? Hacer esta suerte de tramitadores, trabajar con el dinero de las personas del interior del país que viajan hacia Ipiales y hacer esta suerte de intermediarios, cuando la idea era que se asocien, que se agrupen, que inviertan, que traigan en cantidad electrodomésticos y otros productos y que estos sean vendidos en Tulcán. Algunos sectores lo han hecho, algunos almacenes que tienen la capacidad para hacer la inversión lo han hecho, lo están realizando, pero la idea era atender a los más de 2.000 comerciantes que tienen pocos ingresos, y esto se lo debió haber realizado con el crédito. Nunca operó esta línea especial ofrecida por el gobierno. Es por eso también que el Comité Cívico va a pedir la reactivación de esta propuesta, que se haga efectiva, que se analice lo que el señor presidente de la República ofreció en la ciudad de Tulcán y que se implemente. Estas dos medidas, si van de la mano, si van articuladas a través de las autoridades económicas, a través del Ministerio Coordinador, por ejemplo, se puede tener impactos positivos, se puede ampliar, y sobre todo que se haga una revisión también a los cupos de la canasta y a los productos que se pueden ingresar. Estamos hablando que esta canasta comercial tendrá vigencia hasta junio de este año. Sí, prácticamente estamos a 2 meses de que culmine el periodo. ¿Ustedes van a solicitar de pronto al gobierno que se amplíe? Sí, lo ha hecho ya el Comité Cívico. Ha hecho para que se amplíe todo este año, que los cupos que se tenían que utilizar hasta el mes de diciembre se los prorrogue, se los amplíe hasta el mes de diciembre de este año 2016. La crisis continúa. Al menos otros 6 meses. Sí. Ese es el pedido que han hecho. Además, otras medidas como el no pago anticipado del impuesto a la renta también se está haciendo el pedido. ¿No? Sí, también se está realizando el pedido para que se pueda implementar también este año. Se aceptó ese pedido de el no pago anticipado del impuesto a la renta, pero la fecha en que se aceptó fue una especie de trampa. Finalmente los comerciantes y los sectores calificados para beneficiarse de esta medida no la pudieron implementar por el tiempo en que salió la resolución y porque la gente del Servicio de Rentas Internas dijo desconocer del tema y al final tuvieron que pagar. O sea que pagaron pese a que... Sí, pagaron pese al ofrecimiento, pese a la medida. Es decir, no ha habido una propuesta conjunta, integral, que pueda realmente dar visos de solución, de ayuda, de impulso al sector comercial de la provincia del Carchi por parte del gobierno nacional. Ha habido pequeñas medidas incipientes, tibias, que no han cumplido los objetivos deseados, y aspiramos que en este año pues haya mayor conciencia, mayor agilidad y que se puedan implementar estas medidas para beneficio de la economía de la provincia. Ahora, ¿y qué pasará también con los comerciantes? Usted que también ha podido conversar con ellos. Cuando, por ejemplo, de un total de 4.700 comerciantes que iban o que estaban en el tema del beneficio de la canasta, únicamente accedieron 335. Sí, esto también lo habíamos hablado al inicio. Habíamos propuesto que el número de comerciantes que se decía que van a ser beneficiados, no todos estaban en condiciones, en capacidad o en necesidad de utilizar los cupos de la canasta. Habíamos pedido que en lugar de que sean tantos comerciantes los posibles beneficiarios, se pueda ampliar el monto de la canasta y se lo aplique a los comerciantes que están activos, a los comerciantes, por ejemplo, del Centro Comercial Popular, a los comerciantes de la ciudad de Tulcán. En esa lista de 4.000 comerciantes se incluyeron a tenderos, se incluyeron a otros sectores que realmente ellos no tienen la posibilidad de aplicar esta canasta. ¿Y qué medidas, por ejemplo, también aplicar con ellos, tomando en cuenta de que en diciembre del año pasado se dio un pequeño, no sé si un pequeño o un gran resurgimiento en el Centro Comercial Popular, por ejemplo? Ahí tuve la oportunidad de visitar y me decía una comerciante que todo lo que no vendieron todo el año 2015 habían vendido en diciembre. Se realizaron campañas también por parte del gobierno local, municipio, prefectura también en este tema. Sí, esas son medidas que ayudan. Sin embargo, lo que se requiere ya es una propuesta, una medida integral de parte del gobierno nacional. Una de esas medidas integrales habíamos analizado como prefectura, se había realizado la petición, por ejemplo, la posibilidad de que se haga la devolución del impuesto al valor agregado a los turistas de Colombia y de otras nacionalidades que compren en la ciudad de Tulcán.
Eso está operando en los aeropuertos, que se opere también la devolución a través del puente internacional de Rumichaca. Habíamos solicitado al vicepresidente de la República que nos tomara como provincia modelo para la implementación del tan mentado cambio de la matriz productiva. Esas son medidas integrales, medidas que van a generar una reconversión económica del Carchi y sobre todo del Cantón Tulcán. ¿Qué requieren? ¿Qué necesitan? ¿No les da oídos el gobierno en sus propuestas? Mire, el gobierno no da oídos y, haciendo un análisis más amplio, creo que el gobierno está perdido y no ha tenido impactos a nivel nacional en el cambio de matriz productiva. Si usted mira la estructura económica del país, mira que el sector industrial, hacia allá va apuntado la matriz productiva, el sector industrial no ha crecido, es más, ha decrecido, que los monopolios se han consolidado en este país, que los grupos económicos han sido los grandes beneficiarios de estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana y que no ha habido esa transformación. Entonces, si en el país no se lo ha realizado, tampoco esto ha llegado a las fronteras, tampoco ha habido una política pública clara del gobierno nacional para hacer un cambio y una transformación productiva de las fronteras. Si no se tienen esas medidas integrales, difícil que con medidas puntuales para solventar el momento, la coyuntura de una crisis, se pueda lograr una transformación. Otro ejemplo más, ni siquiera la inversión pública que ha llegado al resto del país, ha llegado a Carchi, ha llegado a la frontera. Pongamos nada más un ejemplo, la ampliación de la vía panamericana. La provincia del Carchi tiene alrededor de 80 kilómetros de vía panamericana. Solamente se han contratado 24 kilómetros hasta la ciudad de Bolívar y ni siquiera esos 24 kilómetros se han concluido y más de 6 meses están abandonados. Entonces, usted puede ver que no solamente en el tema de la canasta comercial, no solamente en el tema productivo, sino también en el tema de infraestructura que tanta promoción ha hecho el gobierno, no se ha cumplido con nuestra provincia. Realmente este gobierno le ha dado la espalda a las fronteras, no ha cumplido cuando tenía los recursos económicos, no fue eficiente en su implementación y hoy que el país está en crisis, la excusa es que no hay dinero y realmente le va a quedar debiendo. La ampliación de la vía panamericana es una tarea pendiente que no va a cumplir este gobierno. Porque al momento también está paralizado, incluso en el tema de la ampliación de lo que va a Ibarra, Carchi, el sector de Cúnquer, en Bolívar específicamente, están paralizados justamente por falta de recursos económicos. Más adelante llegar, pues parece que va a ser un poco dificultoso también. Sí, es complicada la situación cuando hablamos del tema educativo. Otro de los elementos que promociona el gobierno a nivel nacional para una provincia con una población de alrededor de 170,000 habitantes, 2 escuelas del milenio. Eso no es transformación, eso no es revolución educativa. Para una provincia con 170,000 habitantes, ni una sola unidad educativa réplica ni modelo en la provincia del Carchi. Una obra de infraestructura que se hizo en el Colegio Bolívar de la ciudad de Tulcán, el primer colegio laico del país, fundado por Eloy Alfaro en 1896, una infraestructura abandonada, no implementada por el Ministerio de Educación y el Ministerio del Deporte. Esas son las obras inconclusas de la Revolución Ciudadana en nuestra provincia. Es decir, yo me ratifico como representante de la provincia que el gobierno le queda debiendo a la provincia. El gobierno ha dado la espalda a las fronteras, no solamente en la situación de crisis comercial que vive el Carchi, sino también hablando de la infraestructura que sí ha llegado a otras provincias y que no se ha hecho evidente en la provincia. Y para ahondar más la situación, el gobierno termina adeudándonos fondos a todos los gobiernos locales del país, no solamente de la provincia. A la prefectura del Carchi se le debe alrededor de 7 millones de dólares. 3 meses incumplidos en las rentas que deben llegar automáticamente. Todos los recursos de la competencia de riego del año 2015 no ha llegado un solo centavo y alrededor de 15 meses de la devolución del impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la intención? Asfixiar, ahogar a los gobiernos locales y que no podamos realizar la tarea ni cumplir con nuestros objetivos.
Hablando del tema económico, continuando con el tema económico, que un poco es el mayor problema en la provincia, ¿por qué cree usted de pronto que existe tal vez falta de proyectos emblemáticos también para la provincia del Carchi? Me refiero específicamente a lo que es la entrega de recursos o la inversión. Hablamos, por ejemplo, con Semplades, hace 2 años era $50 millones para el Carchi, mientras obviamente con obras más grandes del Coca-Cola Sinclair en Sucumbíos y Hacha y en Imbabura teníamos más de $200 millones. Pero este año igual, la provincia del Carchi es la provincia con menos recursos económicos a nivel de la zona, de la región norte. ¿Faltan proyectos emblemáticos? Mire, seamos claros. La Secretaría de Planificación es encargada de realizar la planificación nacional y regional de las obras, de todas las políticas públicas y toda la inversión del gobierno central, del gobierno nacional. Entonces, le compete a los ministerios realizar las inversiones, le compete al Ministerio de Agricultura, le compete al Ministerio de la Producción, le compete al Ministerio de Obras Públicas calificar las propuestas y los proyectos para tener una inversión equilibrada en toda la zona. Nosotros hemos visto que no hay equilibrio, tal vez no hay capacidad de gestión de las autoridades de gobierno en nuestra provincia, que no se pueden priorizar obras. Como gobiernos locales nosotros tenemos nuestra planificación, nosotros como Prefectura del Carchi, en esta administración que ya llevamos algo más de 2 años, no hemos recibido un solo centavo adicional del gobierno central. Sin embargo, la estructura de nuestro presupuesto, entre el 15 y el 20% es por autogestión, ingresos que generamos a través de la cooperación internacional, a través de países amigos, a través de proyectos que implementamos en nuestra provincia. Es decir, tenemos una estructura financiera moderna, ágil, pero nosotros no nos hemos quedado esperando a que el gobierno pueda calificarnos uno u otro proyecto. Imagínese usted, si se hace la inversión de la vía panamericana en la provincia del Carchi, allí tendríamos ya una compensación y tendríamos un equilibrio de inversión versus lo que se invierte en Imbabura, lo que se hace en Esmeraldas, lo que se hace en Sucumbíos. Imagínense cómo no va a ser tan baja la inversión si las escuelas réplicas se hacen en Imbabura, se hacen en Esmeraldas y no se hace en la provincia del Carchi. ¿Cómo no vamos a tener baja inversión si el ministro de Agricultura ofreció la construcción de centros, por ejemplo, para la producción y para el procesamiento de quinoa? Somos la provincia con mejor eficiencia en la producción de quinoa y no tenemos la inversión del gobierno central. Nuevamente le repito, una incapacidad de planificar un desarrollo homogéneo, un desarrollo equilibrado, y por lo menos las rentas que le corresponden a los gobiernos locales que sean transferidas a tiempo para nosotros realizar nuestra labor y nuestra tarea. El gobierno nacional promocionó como gran hecho que declaraba algunos cantones de la provincia de Carchi como zonas deprimidas. Eso no nos ha beneficiado absolutamente nada, porque se supone que cuando un sector es declarado como zona deprimida, se debe priorizar la inversión pública en ese sector. Yo creo que se ha hecho un manejo no técnico de las instituciones del Estado y se ha hecho más bien un manejo meramente político, y ahí tenemos los resultados. Al referirse a manejo netamente político, tal vez está mucho primando los colores de las camisetas de los partidos, al usted no ser de Movimiento País, al ser un movimiento de izquierda, obviamente ex izquierda democrática, inclusive es usted también, pero ¿eso le está pasando la factura de pronto, o qué es lo que sucede para que Carchi esté como un poco a un lado, ¿no?, de lo que es el avance de otras provincias? Ni siquiera creo que tiene que ver con el partido donde uno milita, más bien cuando nosotros vemos el mapa de inversiones, han priorizado las provincias y los sectores con mayor población. El Carchi es una provincia pequeña, con una población pequeña, por eso nosotros sentimos que se ha dado las espaldas. Para eso se supone que se creó y se fortaleció a la Secretaría de Planificación, a Semplades. ¿No han visto resultados ustedes por parte de las Semplades? Mire, al inicio hubo una buena planificación, se retomó la capacidad del Estado de planificar, de normar, pero luego nosotros hemos visto, como usted mismo lo dice en las cifras, no hemos visto un equilibrio en los fondos que invierte el Estado ecuatoriano. Más aún, ahora que estamos
en un periodo de crisis, haciendo un análisis no solamente como provincia, sino un análisis global. ¿A quién está recortando el presupuesto el gobierno central? A los gobiernos locales. Si nosotros apenas manejamos el 15% del presupuesto del Estado, mientras que el gobierno maneja el 85%, ¿por qué no hace reducciones en el gasto del gobierno y por qué a través de la reforma a la ley que se está analizando en estos días en la Asamblea Nacional pretende reducirnos $200 millones a los gobiernos locales? Si esa reducción opera, querría decir que en este año 2016 los gobiernos locales, prefecturas, municipios y juntas parroquiales vamos a tener ingresos similares a los del año 2011, es decir, 5 años de retroceso. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esa propuesta del gobierno. Tenemos que decirle basta. Un gobierno que está de retirada, un gobierno que está de salida, tiene que llegar a un consenso para tomar medidas que solventen esta crisis, pero medidas donde sean afectados los más fuertes y no los más débiles, los territorios, los sectores rurales, a través de la disminución de presupuesto a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Está dado el panorama un poco desalentador, pero también, aparte de la queja, aparte de la preocupación, también, ¿qué hacer? ¿Cuál es la salida frente al problema que se viene y que ya se está atravesando también la provincia del Carchi? Mire, la salida, unirnos entre gobiernos locales. Nosotros hemos firmado alrededor de 75 proyectos de cooperación al interior de la provincia. Esto nos ha permitido en estos 2 años movilizar más de $4 millones para obras e inversiones. No competimos entre gobiernos locales, más bien nos juntamos, reunimos presupuestos, capacidad técnica y ejecutamos las obras de manera más eficiente. El Carchi, la prefectura de Carchi con la de Imbabura hemos dado el ejemplo también. Hemos firmado y están en ejecución 2 proyectos biprovinciales que solos, como Imbabura o como Carchi, no se hubieran podido realizar. Esa es una de las medidas que hemos tomado. La segunda medida, hacer un proceso de reingeniería de toda la gestión administrativa de la prefectura, lo que nos va a permitir lograr ahorros en eficiencia de alrededor del 10% del presupuesto de gastos de nuestra institución. Y la tercera medida, buscar un financiamiento para que las obras no se paren. Eso nos ha permitido que en este proceso tengamos alrededor de 250 obras ejecutadas y en ejecución a través de la prefectura del Carchi. Hoy estamos buscando o vamos a iniciar el trámite para un nuevo financiamiento con el Banco del Estado para obras viales principalmente. ¿Qué más hemos realizado como propuesta para financiamiento para nuestros proyectos? Proyectos que hemos financiado con la cooperación internacional. Hace algunos años nuestra institución fue nominada como la institución que mejor gestiona los fondos de cooperación internacional. Y eso justamente iba a mi consulta, porque usted habló de la autogestión que realizan como prefectura. ¿Cuántos recursos han logrado a través de esta autogestión y de qué organizaciones principalmente? Sí, mire, la estructura de nuestro presupuesto nos permite que cada año entre el 15 y 20% de los ingresos sean por autogestión, por algunas índoles, algunas de financiamiento que hay que pagarlo y otras con fondos no reembolsables. Alguna vez nos hacían una crítica de sectores políticos del gobierno en donde decían que nuestra institución no presenta proyectos, que nuestra institución, queriendo confundir a la ciudadanía, y eso que quede muy claro, Semplades no califica ningún proyecto de los gobiernos locales. Semplades califica y prioriza los proyectos de las instituciones del gobierno central, y si hay menos inversión o más inversión en una provincia es responsabilidad de los ministerios. Con esa aclaración nosotros le decíamos a ese cuestionamiento pues de los sectores de Alianza País, les decíamos, ¿cómo es que no tenemos propuestas y proyectos y entonces por qué cada año el pueblo de Japón ayuda a los proyectos de desarrollo de la provincia del Carchi? Entre 300 y 500 mil dólares anualmente son destinados a través de la Embajada de Japón. ¿Por qué con el Fondo Ítalo-Ecuatoriano logramos ejecutar en los últimos años 6 proyectos y movilizamos más de 2 millones de dólares? ¿Por qué con la cooperación de Bélgica hemos terminado algunos programas de desarrollo? ¿Y por qué entonces en la actualidad estamos
en ejecución un proyecto en la cuenca del río Carchi con un financiamiento de cerca de $1 millón de la Unión Europea a través de la Comunidad Andina de Naciones. Esas son las gestiones, ese es el modelo territorial de cooperación que hemos implementado en nuestra provincia y que nos ha dado buenos resultados. Porque si no estuvieran a la Si no, habríamos hecho muy pocas obras y de eso no se trata. Hay que ser firmes. Como representante de la provincia del Carchi, represento a un pueblo valeroso. Como prefecto debo demostrar trabajo, debo demostrar valor, debo exigir los derechos que le corresponden a la provincia, pero también debo ser creativo y proponer soluciones, no solamente estar con quejas, con reclamos, sino demostrar en hechos la inversión que hacemos. Eso nos ha permitido tener una inversión adecuada, eso nos ha permitido que ningún proyecto se pare. Pero esto no puede seguir más. Ya hemos sido pacientes con el gobierno, entendemos la situación crítica a nivel nacional, pero la paciencia tiene un límite también. Nosotros no podemos jamás bajar la cabeza, aceptar todo lo que haga el gobierno. Algún momento le diremos: basta, presidente, cumpla con lo que dice la ley, cumpla con lo que dice la Constitución y transfiera los recursos que no son suyos, ¿Y qué momento que son del pueblo ecuatoriano. Esmeraldas lo ha hecho ya. Esmeraldas ya lo he hecho esta semana. Mire, el 13 nos vamos a reunir. Carchi, para que el gobierno pueda visitarnos. El 13 de mayo. El 13 de mayo nosotros vamos a reunirnos en Esmeraldas. Hemos hecho la invitación a los prefectos de la zona norte, prefecto de Imbabura, Carchi, Sucumbíos, de Esmeraldas. Vamos a reunirnos para analizar algunos temas, algunas medidas y también para proponer otro escenario en el post-conflicto de Colombia que también nos va a implicar. El 13 de mayo nos reunimos con el gobernador de Nariño, con la gobernadora de Putumayo y vamos a establecer una estrategia binacional y allí también vamos a tomar otro tipo de medidas. Así es, bueno, y de eso justamente vamos a continuar conversando. Tenemos una llamada telefónica del licenciado Raúl Erazo. Por favor, con respeto, si desea presentar alguna inquietud al prefecto de Carchi y economista Guillermo Herrera. Adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Ya, muchas gracias. Economista, bien, buenos días. Raúl Erazo le saluda. Sí. Qué grato tenerlo aquí en la ciudad de Ibarra y una satisfacción poderle manifestar mi inquietud ante la magnífica exposición que está haciendo usted. En Carchi, pues la política ya vemos entre comillas, se ha mejorado con la presencia suya. Un hombre que no ha causado problemas con ninguna autoridad, no le ha gustado ponerse en el plano de discusión, de insultos, sino de trabajo y de servicio a la comunidad. Y el prefecto, ante la situación crítica que vive la prefectura del Carchi por la desatención del gobierno central, usted está con toda la energía positiva para sacar adelante esa provincia. Yo pienso que el Carchi debe ser grato con la clase de políticos como usted, que ha demostrado una gran responsabilidad, una gran capacidad y nueva forma de hacer política. Señor prefecto, las medidas implementadas por el gobierno central, toda clase de medidas, más las implementadas por el gobierno, darán una grata satisfacción a la provincia del Carchi, como los proyectos que están en marcha. Señor Erazo, un saludo cordial. Bueno, yo creo que lo que ha planificado el gobierno debe cumplirse, deben hacer todos los esfuerzos necesarios para que la infraestructura vial, para que la infraestructura productiva y educativa pueda realizarse. La inversión que se hace en un territorio siempre dinamiza la economía de ese territorio. Si hay restricción, si no hay mayor inversión, se tienen efectos negativos y se contrae la economía. Por eso precisamente estamos pidiendo permanentemente al gobierno que priorice el pago de los recursos a los gobiernos locales. Las juntas parroquiales, los municipios y las prefecturas invertimos directamente en los sectores urbanos y rurales, y si esa inversión se detiene, si esa inversión se posterga, tendremos realmente un retroceso y un retroceso económico en cada uno de los sectores. Y les decía a la señorita periodista, comentábamos pues que nosotros elegimos las posturas institucionales. Le comentaba que Esmeraldas ha realizado ya una marcha
en otras provincias se hacen una diversidad de gestiones, trámites con los ministerios, pero no hay resultados. El gobierno tiene oídos sordos con los gobiernos locales. Entonces nosotros debemos tener una posición de unidad. Es por eso que hemos pedido al presidente del CONGOPE que nos reúna en una asamblea de prefectas y prefectos para tener una posición más clara y una posición unánime, porque en este momento nos sentimos desprotegidos de nuestros gremios, de las organizaciones que nos agrupan, porque no están respondiendo a sus objetivos, que es defender los recursos y defender los gobiernos de los recursos de los gobiernos locales. Así es, gracias a la intervención del licenciado Raúl Erazo, pues que hizo su pregunta también al prefecto de Carchi, economista Guillermo Herrera. Vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos con más en Protagonistas. Continuamos en Protagonistas con el prefecto de Carchi, economista Guillermo Herrera. Conversábamos de algunos problemas que han tenido específicamente económicos, pero que también la autogestión ha sido muy importante para obras trascendentales de la provincia. Usted ha sido muy crítico del gobierno, específicamente por lo que usted llama el incumplimiento que hay con la provincia. ¿Existe una manera, una medida, por ejemplo, de entablar una reunión con el presidente? ¿Ustedes han pensado en un nuevo encuentro con el presidente de la República para de pronto también indicarle sus preocupaciones que tienen como provincia del Carchi? Mire, hemos tenido una charla muy productiva con el presidente del comité cívico de la provincia. Él también es presidente del sector del transporte pesado, el licenciado Jaime Bastidas. Él nos ha dado a conocer las reuniones que se van a tener, nos ha pedido estar presentes como autoridades en algunas de ellas, lo vamos a hacer. Y si el camino es tener una reunión con el presidente de la República, con los ministros, es nuestra obligación, nuestro deber estar allí. Nunca vamos a cerrarnos al diálogo. Si se van a tomar o implementar medidas esta vez sí efectivas, porque de la experiencia se aprende. La idea es revisar qué es lo que falló en las primeras medidas del año anterior, qué es lo que se puede mejorar, y ojalá se tenga la apertura del gobierno, de las instituciones del gobierno, para mejorar estas medidas y que sí sean efectivas para los sectores de la provincia del Carchi. Eso por un lado, es nuestra obligación estar abiertos al diálogo. En el tema de rentas y recursos para los gobiernos locales también nosotros esperamos que el CONGOPE, por ejemplo, pueda citarle al ministro de Finanzas para que él nos diga cuál es la real situación del país y para que nos establezca cuándo va a entregarnos los recursos económicos. Eso va a permitir que los gobiernos locales realicemos una replanificación y podamos tener también una seguridad en las obras y en las inversiones que hacemos. Eso sería lo normal, lo racional, pero no se hace. Entonces nosotros siempre hemos estado llamando al diálogo. Yo les soy sincero, mayor esperanza en este gobierno al que le quedan unos 13 meses no tenemos. Si en 10 años no ha podido concretar un proceso de descentralización adecuado para el país, en 13 meses no lo va a hacer tampoco. Rechazamos, por ejemplo, otra medida, el intento de transferir competencias a las prefecturas sin recursos económicos. Y a eso iba mi siguiente inquietud. El presidente en algún momento criticó el hecho de que las prefecturas, en este caso específicamente la prefectura de Carchi, tiene la competencia ya del fomento productivo. Él decía, por ejemplo, en algún enlace de que es su responsabilidad como prefecto, en este caso, también brindar oportunidades productivas en vista de que ustedes tienen esa competencia y que no era solo responsabilidad del gobierno nacional. Mire, se pueden emitir criterios con tal facilidad, con la finalidad de confundir a la ciudadanía. El gobierno central, repito, maneja el 85% del presupuesto del Estado. Las prefecturas, los municipios y juntas parroquiales en conjunto manejamos el 15%. ¿Cómo se le ocurre al presidente de la República manifestar que una prefectura va a ser la responsable de generar empleo y producción, cuando la competencia de generar políticas públicas nacionales de empleo y de producción le corresponde al gobierno central? Pero es una realidad que el fomento productivo ya es competencia de los gobiernos provinciales. Primer tema. Segundo tema, el Consejo Nacional de Competencias a finales del año 2014 emite una resolución en la que transfiere la competencia de fomento productivo a las prefecturas
pero se le olvida el artículo 273 de la Constitución que manda que las competencias deben transferirse con recursos económicos y no establece los recursos económicos. Es por eso que hemos presentado a la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de esa resolución. ¿Cómo pretende el presidente de la República que nos hagamos cargo de la competencia productiva si no nos transfieren ni medio centavo? Hasta el momento no tienen nada de esta ni medio competencia. Centavo. Cuando se hizo la transferencia en el año 2011, por ejemplo, de la competencia de riego, allí se estableció un mecanismo para calcular cuáles son los valores que deben ser transferidos a las prefecturas. La idea era que se siga el mismo modelo para la transferencia de otras competencias y no se lo ha hecho. Mire usted, ¿cuáles son las grandes inversiones que ha hecho el Estado y que han generado dinámica económica en otras provincias? Las ha hecho el Estado central. Las prefecturas lo que hacemos, dar asistencia técnica y apoyo a los pequeños y medianos productores. Lo estamos haciendo, no solo la prefectura del Carchi. ¿Cuánto es lo que requieren ustedes? ¿Cuánto requieren ustedes para poder desarrollar y cumplir de manera efectiva con lo que es la competencia de fomento? Mire, se ha hecho un cálculo inicial de que el Estado central en los 3 últimos años en promedio ha destinado alrededor de 70 millones de dólares para cumplir con esa competencia. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que ese dinero debe ser transferido a las prefecturas. Es decir, que eso es lo que no se lo ha hecho. Eso es lo que no se lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Capacitación, asistencia técnica, construcción de agrocentros productivos, implementación de proyectos productivos de diferentes cadenas productivas para vincular a los pequeños y medianos productores y de alguna a la manera cumplir con la competencia que ustedes están al frente de y así lo hacemos. Sin embargo, es necesario la participación del gobierno central para impulsar una política pública, por ejemplo, de transformación económica. Con los fondos que tenemos las prefecturas, no sería imposible, pero tardaría mucho, requeriríamos de 20, 30 años. La prefectura? Mire, el presupuesto de nuestra institución, las transferencias del gobierno estaban en alrededor de 15 millones y medio de dólares. Con la reducción que se nos hizo, algo más de 13 millones de dólares. Y con la reducción que se va a hacer nuevamente, vamos a quedar en 12 millones de dólares. Imagínense el criterio del gobierno que con esa cantidad hagamos producción, hagamos riego, hagamos vialidad. Creo que es un desatino esas declaraciones, creo que es una justificación ligera porque no han cumplido realmente. Nuevamente no han cumplido con las fronteras, no han cumplido con las provincias y este gobierno en la inversión ha sido uno de los gobiernos más centralistas. Quito, Guayaquil y Cuenca han sido los sectores de mayor inversión que ha realizado el gobierno. Ahora, en el tema, por ejemplo, de la autogestión de la que nos hablaba hace un momento, que tienen apoyo de Japón, igual de la Unión Europea, al ser el presupuesto no tan grande, ¿no?, de la prefectura del Carchi, ¿cuánto es en cifras lo que ustedes han logrado a través de la autogestión, además obviamente del presupuesto del Estado que acaba de mencionar? Bueno, nosotros nos hemos puesto como objetivo que cada año al menos levantemos 2 millones de dólares en fondos no reembolsables. A esto se suman créditos que obtenemos del Banco del Estado, principalmente entre 1 o 2 millones de dólares más. Cerramos nuestro presupuesto, anteriormente cerrábamos entre 18 y 20 millones de dólares, que ya permitía realizar una gestión adecuada, que permitía realizar inversiones en todos los sectores. Pero el recorte que nos hace el gobierno, que se sumará y terminará en cerca de 4 millones de dólares, esto desequilibra cualquier capacidad de inversión que tengamos las instituciones. Si usted mencionaba un tema centralista, bueno, en estos 10 años hay que reconocer también la obra que estamos viendo en la provincia de Imbabura, por ejemplo, con las carreteras que han mejorado notablemente. No ha existido tanto centralismo en este punto como existía antes con otros gobiernos en los que prácticamente no veíamos absolutamente nada. En Carchi, en cambio, ¿qué se puede destacar de obras que haya realizado el gobierno, así como acá en Imbabura, por ejemplo, en las que, bueno, están a la vista también las obras acá? Mire, la única obra que nosotros vemos que de infraestructura hablemos, por ejemplo, es el Hospital de Tulcán, una obra de infraestructura que la ciudadanía esperaba por muchos años, pero es una obra en 10 años de gobierno. Si usted hace un análisis más amplio,
Está la obra, está la infraestructura, está el equipamiento, pero no hay los especialistas. Es decir, la tarea del gobierno sigue siendo inconclusa, sigue siendo incompleta. Yo no puedo reconocer otra obra de mayor importancia. Teníamos mucha expectativa con la conexión vial, pero esa conexión vial no ha llegado a la provincia. ¿Cómo reconocemos algo que no ha llegado? Tenemos sana envidia, no solamente de Imbabura, sino del resto del país. ¿Por qué el gobierno no priorizó las obras para nuestra provincia? Yo creo que no es un tema... ¿Y esa respuesta no tienen? De esa respuesta a la pregunta que usted acaba de hacer, ¿por qué no ha priorizado la provincia? Mire, el gobierno nunca da respuestas objetivas. La única respuesta del gobierno es ataque, es denigración, es insulto. Ahora, si hablamos ya, vamos a otro punto de inversión privada. Al estar en una crisis económica que se vio, que estaba a la vista de todos en la provincia del Carchi, en la ciudad de Tulcán específicamente, con negocios totalmente vacíos, con la depreciación del peso, ¿cómo está la inversión privada en este tema? Vimos, por ejemplo, una construcción que alguien me comentaba que ahí se iba a hacer el Supermaxi, en un espacio incluso que ya empezó la construcción, pero se quedó ahí parada. ¿Cómo ha sido el efecto hacia la inversión privada en la ciudad de Tulcán específicamente? Sí, este es un tema difícil, complicado. Lo que usted ha citado, por ejemplo, teníamos la expectativa de que ese centro comercial esté funcionando ya en la ciudad de Tulcán. Se detuvo esa inversión privada. Ellos deben tener también sus previsiones hasta que mejoren las condiciones de competencia entre Ecuador y Colombia, y la han detenido. Sin embargo, hay otras inversiones que vale la pena rescatarlas. La inversión en los sectores lácteos, por ejemplo, han sido fundamentales. Las pequeñas, medianas y grandes empresas también de procesamiento de leche son las que están dando vida a nuestra provincia. En la ciudad de Tulcán se ha hecho una inversión importante para reactivar, modernizar la producción de la industria lechera Carchi, que hoy es propietaria la industria Quito. Entonces mantienen la marca, han mejorado la inversión, se están construyendo una nueva planta en la ciudad de Tulcán, y eso es fundamental. Los pequeños, medianos y grandes agricultores de nuestra provincia y ganaderos son los que han sostenido la economía de la provincia en estos últimos 15 años, donde hubo un impacto negativo al sector comercial, que también es fuerte, el comercial que es el genera... que está más de capa Sí, caída. ese es el que está. Pero el mayor tema depresión. de agricultura, el tema de la agroindustria no está, o sea, sí está avanzando este tema. Sí, el tema de la agroindustria debe avanzar más. Se deben generar mejores líneas de crédito, condiciones para que haya una inversión nacional importante en esa zona. Tenemos un gran potencial en el tema agroindustrial, pero en estos 15 años ha sido la agricultura y la ganadería los que han sustentado la economía de la provincia. Sin embargo, también ha habido problemas allí. La implementación de algunas medidas equivocadas, erróneas, que han limitado la capacidad, por ejemplo, de producción, de comercialización de los pequeños y medianos ganaderos y agricultores. Por presión de las mismas organizaciones se han ido mejorando. Nosotros aspiramos que instituciones de control como Agrocalidad, como la aduana, ejerzan un trabajo más patriótico, más consciente. Todos sabemos que cuando ingresa papa de Colombia se baja el precio en detrimento de nuestros productores. Todos sabemos que cuando ingresa de contrabando leche de Colombia, bajan también el precio de nuestros productores. Sabemos que cuando ingresa ganado de contrabando de Colombia hacia Ecuador, bajan los precios. Todos saben los sectores por donde ingresan, menos las autoridades de control. Qué raro, ¿no es cierto? Ahora, entonces el golpe, por ejemplo, del contrabando también es difícil de controlar, o de pronto no se realiza un trabajo adecuado, porque si bien es cierto, Carchi está ahora golpeada por el tema económico, bueno, salvo el tema agroindustrial, que sí es positivo en la provincia, pero tienen el otro lado también, al ser una provincia fronteriza, tienen muchos huecos, muchas entradas para el contrabando, por ejemplo, también, y no solamente lo que estaba mencionado, estamos hablando del gas, incluso comerciantes también que ocupan los pasos ilegales para ingresar. Es un problema difícil de erradicar. ¿Por qué razón? Por la falta de un control adecuado. Todo el mundo sabe cuáles son los mecanismos, los sectores donde se realiza el contrabando, pero no hay un control efectivo. ¿Corrupción, tal vez? Se persigue al pequeño, al pequeñísimo, al que subsiste, a ese le persiguen. ¿Corrupción tal vez dentro de las mismas autoridades de control? ¿De pronto podría pasar? Puede ser de pronto, si no uno no se explica por qué no dan resultado y por qué todos los ciudadanos saben cuáles son las medidas que hay que tomarse, menos las autoridades de control.
¿Un control también que debería ser responsabilidad del gobierno colombiano también? Mire, yo creo que... De su lado, ¿no? De la parte yo colombiana. creo que esto es responsabilidad de nuestro territorio, de nuestra frontera. Tiene que mejorarse ese control. No tienen que ser perseguidos los pequeños, los que apenas subsisten, sino los grandes contrabandistas. Esa es una tarea pendiente también para mejorar la economía de nuestra provincia. Que Carchi se convierta, o específicamente Tulcán, en una zona franca, en una zona libre de impuestos, ¿sería una alternativa? Sí, pero la legislación ecuatoriana no contempla esa posibilidad. Es por eso que le hemos planteado desde hace algún tiempo ya al MIPRO que se establezca una zona de desarrollo económico, tipo logístico o tipo productivo. Para eso se requiere el impulso del gobierno, del Estado. El problema aquí, en cambio, ha sido que han cambiado periódicamente los ministros. Un ministro tiene una visión, apoya la propuesta, viene otro ministro, cambia de visión, cambia de objetivos, y eso realmente no ha permitido consolidar esa propuesta en nuestra provincia. ¿Cuándo esperarán una respuesta de esta alternativa que ustedes dan sobre la ampliación de la canasta transfronteriza? ¿Cuándo esperan ustedes ya tener esta respuesta a su Sí, propuesta? durante los meses de abril y mayo se van a reunir los miembros del Comité Cívico de la provincia con técnicos de los diferentes ministerios, y allí van a establecer una propuesta para presentarla al presidente de la República. De las salvaguardias que están a punto de finalizar, ¿qué ganó Carchi? Bueno, Carchi no ha ganado, es una medida que se ha implementado para proteger la industria del país. Nosotros no nos oponemos a esa medida, pero Carchi sí ha perdido y no ha habido las medidas compensatorias. ¿Por qué ha perdido? Porque si se limitan las importaciones, eso genera también pérdida de plazas de empleo, pérdida de actividad económica para el sector de transporte pesado, por ejemplo, de nuestra provincia, para el sector vinculado con labores logísticas de importación y de exportación. Entonces ha sido un duro golpe. Ojalá que éstas se desmantelen completamente para beneficio de esos sectores de nuestra provincia, y ojalá no se implementen otras medidas que ya ha anunciado el gobierno nacional. Ya casi para finalizar, protagonistas en el tema político, ¿ya ha pensado usted, bueno, le faltan 3 años, está 2 años ya en el gobierno provincial de Carchi, ¿ha pensado cuál será su destino político? De pronto una reelección, o tal vez algún puesto nacional como en la Asamblea. ¿Lo ha pensado tal vez o todavía no? No, nosotros en lo personal estoy trabajando por hacer una buena función, por cumplir los ofrecimientos, por representar dignamente a mi provincia. Terminaré el cargo de prefecto, y en el momento oportuno, si las cosas se han dado, si hemos cumplido, si hemos sido eficientes, tendremos nuevamente pues la cara para pedir el apoyo popular. Nuevamente para la prefectura. Y si nuestro movimiento nos respalda. Mientras tanto, la labor política es de fortalecer el movimiento. Viene una prueba en el siguiente año, que es la elección de presidente, vicepresidente y de asambleístas. Nos estamos preparando para tener los mejores candidatos para la asamblea. Tenemos varios líderes. El general René Yandún es parte de nuestro movimiento, es un asambleísta que está en funciones. Entonces, con él y con todo nuestro equipo estamos armando e implementando ya la estrategia de fortalecimiento del movimiento Integración Democrática del Carchi, y ya en el tema de la prefectura estamos logrando obras, estamos generando satisfacer las necesidades de la población. Esa es la mejor labor que puede hacer una autoridad. ¿Cómo pensamos hoy en nuevos cargos si no hemos mejorado la administración pública, si no tenemos una buena carta de representación? Por supuesto, porque el pueblo... Porque hemos visto, por ejemplo, en las elecciones de 2013 que algunos alcaldes renunciaron, por ejemplo, para ir a la asamblea. Entonces, usted al menos su compromiso es culminar con el... Sí, por supuesto, están en derecho todas las personas y ejercen un cargo de optar por otro, nada les impide eso, pero en lo personal, con este encargo que me ha hecho el pueblo del Carchi, terminarlo y terminarlo bien, terminarlo eficientemente. Sí, estos 2 años han sido satisfactorios, tenemos una buena gestión, obras que hemos entregado a la ciudadanía, debemos consolidar ese trabajo. Una buena administración, obras eficientes, sin demoras y entregadas a tiempo, son la mejor carta de presentación para un nuevo cargo político.
Si no estamos sustentados en un buen trabajo, por más promoción que se haga, por más politiquería, por más regalo y dádiva, intentando comprar la conciencia de los ciudadanos, el pueblo del Carchi es muy inteligente, mira objetivamente quién trabaja, quién tiene resultados, y mira quién hace regalos, y más bien el pueblo se pregunta, ¿de dónde sacan la plata para hacer tanto regalo? ¿Cómo mira de pronto en 2019 teniendo como contrincante de pronto a Julio Robles, al actual alcalde, que de pronto podría también ir por una candidatura a la prefectura? Mire, nosotros en política debemos ganarle al contrincante que se ponga, indiferentemente que sea una u otra persona. Yo creo que van a haber muchos postulados, muchos postulantes. Y allí. específicamente, Sí. ¿Cómo vería? ¿Sería difícil, un contrincante difícil de pronto? Mire, toda elección es difícil y complicada. Uno no puede menospreciar a ningún rival político. Si va el señor Robles a la candidatura, si van otros candidatos, a todos los miramos con respeto y con seriedad. No podemos decir que unos son más fuertes que otros, que unos son más débiles que otros. Nosotros asumimos con responsabilidad. Nos encargamos y nos preocupamos más de la tarea propia que hagamos antes de lo que pueda hacer un contendor político. Todas las personas tienen derecho, están en su derecho de optar por una candidatura, pues, y la tarea de un político, ya políticamente hablando, es ganar una elección. ¿Cómo es su relación con la alcaldía, con el alcalde Julio Robles? Pudo haber sido mejor. Nosotros firmamos, por ejemplo, al inicio algunos convenios, 2 convenios para obras importantes en el cantón Tulcán. La una está en ejecución, la otra tuvieron que devolvernos el aporte que hicimos. Yo creo que pudieron ser mejores, pero pueden mejorar también. ¿Por qué Todavía no son nos queda mejores? esta gestión. ¿Qué es lo que falta? Mire, cuando nosotros firmamos los convenios, lo que nos gusta de las instituciones es que se cumplan a tiempo, que sean eficientes. Cuando vemos retrasos, retrocesos, más bien seguimos adelante, no nos quedamos esperando. Pero ¿Existen fallas de eficiencia en el municipio de Tulcán? No, eso no lo podría yo afirmar, no corresponde que yo pueda evaluar la gestión, la administración del municipio. Lo que me corresponde a mí es evaluar la gestión, la administración de la prefectura y responder por los aciertos y por las fallas. Bien, agradecemos la presencia del prefecto de Carchi, economista Guillermo Herrera, que nos ha acompañado hoy en un programa de protagonistas. Muchas gracias por su participación y no olviden el reprise de esta entrevista este domingo a las 12 horas en Radio Los Lagos. Muchas gracias. Gracias a usted. El Grupo Corporativo del Norte presentó Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad.